De los porcentajes que se llevaron los candidatos presidenciales de Argentina para que usted tenga en consideración de qué números estamos hablando. Procedemos a revisarlos. Ahí está entonces Sergio Massa, el candidato del peronismo, con el 36.68%. El outsider Javier Milei con un 29.99%. Y en la tercera posición Patricia Bullrich con el 23.83% de los votos, que quiere decir que hay segunda vuelta presidencial en Argentina el próximo 19 de noviembre con los dos primeros candidatos, Sergio Massa y Javier Milei. Pero en cifras económicas, ¿qué le pasa a la Argentina? ¿Por qué un país que era considerado el granero del mundo después de la Segunda Guerra Mundial actualmente tiene una inflación de más del 100%? Bueno, vamos a ver, las cifras son reales según la agencia de noticias AFP. Mire cómo del año 2020 se manejaba una tasa de inflación elevada de un 52%. Actualmente, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la inflación en Argentina? Un 138% según datos de septiembre del 2023. ¿Qué quiere decir esto? Que es imposible comprar en Argentina, que el peso argentino no vale nada. Por eso ellos compran y están intentando adquirir sus bienes en dólares. Finalmente, la pobreza, ¿cómo está? Un país que también era, bueno, como un ejemplo de una clase media alta en comparación con otras naciones latinoamericanas, pero actualmente el 40% de los argentinos, según las cifras del 2023, son pobres. Estos son datos, fuentes de la investigación de la agencia AFP. Pero para entender más del contexto de lo que se viene en esta segunda vuelta, ya estamos en comunicación vía Zoom con el periodista y director de la Agencia de Asuntos Públicos, el señor Guido Baistrocchi. Muy buenas tardes, gracias por estar en comunicación con nosotros. Buenas tardes, gracias por el contacto. ¿Cómo están? Muy bien, gracias, Guido. Queremos entender más de lo que ha pasado tras estos comicios. ¿Qué podemos esperar de cara a esta segunda vuelta entre Massa y Milei? Porque Milei, muchos consideran que es el outsider, el revolucionario, polémico, pero también cuenta con mucho antivoto. Bueno, ¿qué se puede esperar para esta segunda vuelta? Es una gran incógnita. De hecho, ayer fue hasta ayer era una gran incógnita y fue una gran sorpresa lo que pasó con la primera vuelta, porque de acuerdo a lo que había pasado en las PASO, que son las primarias que se llevaron a cabo en agosto, Javier Milei había sorprendido casi con un 30% en ese momento, había roto cualquier tipo de presagio que tenían las encuestas y se convirtió en ese momento en el candidato más votado. Para esta segunda vuelta, los análisis veían una situación de tercios, claramente, pero con un Sergio Massa creciendo un poco las encuestas, no tanto quizá como terminó pasando, que se llevó el 36% de los votos finalmente. La pregunta es ¿por qué pasó eso? Cuando, como ustedes decían recién en el informe, Sergio Massa es el actual ministro de Economía, hace un año que es el ministro de Economía, y técnicamente es el responsable de una inflación de 12,7% mensual, una pobreza del 40% y una situación económica muy, muy complicada en el día a día del país. ¿Por qué los argentinos entonces todavía apuestan por lo que significa el peronismo? Porque Massa es una de las personas que siempre apoya esta corriente. ¿Qué está pasando? Bueno, si miramos los números de lo que fue ayer, si bien Sergio Massa fue el candidato más votado, el peronismo no es la fuerza más votada. De hecho, entre Patricia Bullrich, que representaba a Juntos por el Cambio, y La Libertad Avanza, hay un 53-54% de los votos que no eligió la opción peronista. Pero las matemáticas indicarían que en la segunda vuelta podría ganar Javier Milei, porque si el voto que no fue para Sergio Massa se junta, podría ganar. Lo que pasa es que ahí se empieza a abrir un montón de incógnitas que hay que ver si realmente esos votantes de, por ejemplo, Patricia Bullrich, irían el 100% a Javier Milei. Guido, y qué interesante lo que acabas de mencionar, porque incluso el Papa Francisco, en una entrevista que ha dado una agencia de comunicaciones, ha dicho: no se dejen guiar por los supuestos mesías que quieren cambiar la historia, en alusión, muchos consideran a Javier Milei.
Y eso es lo que pasa con él, es polémico, ya sabemos sus declaraciones, sus posiciones radicales en muchos temas, pero ¿qué podría pasar con Milei? Porque también cuenta con un importante número de antivoto y que el Papa Francisco al parecer tampoco lo quiere. Bueno, ¿qué va a pasar con Milei? Por lo pronto va a ser la figura más importante, si llegara a ganar Sergio Massa la segunda vuelta, la figura más importante de la oposición. En las PASO, en las primarias, sacó 30 puntos, en esta también, o sea, no ganó votos, pero tampoco perdió, como sí le pasó a Juntos por el Cambio, que perdió casi 5% de los votos y quedó afuera de la contienda. Sí tiene un alto nivel de rechazo Milei, que es lo que te decía anteriormente, que habría que ver cómo termina ocurriendo, primero, qué deciden hacer las fuerzas, qué decide hacer Juntos por el Cambio, si dejan libertad a sus votantes para que voten lo que quieran, o van a bajar alguna línea de acompañar teóricamente a Javier Milei. Hay una gran incógnita ahí porque Juntos por el Cambio es una coalición con diferentes partidos, diferentes miradas, y ya te puedo asegurar que no todos Juntos por el Cambio acompañaría a Milei. Sí, y queremos entender también de las propuestas de Javier Milei, porque entre las que destacan es dolarizar la economía argentina. Sabemos cómo está la inflación, la situación que ustedes están padeciendo en una nación sumamente rica en recursos naturales y que ha sido muy mal gestionada durante muchos años, y es por eso que Javier Milei ha visto ahí un nicho para conseguir votos. Pero ¿qué otras propuestas radicales él está ofreciendo a sus electores? Bueno, por lo menos hasta ayer su perfil era muy radical. La dolarización era una de las propuestas. Otra propuesta es eliminar, cerrar el Banco Central, porque al no tener una moneda nacional no necesitaríamos un Banco Central. Después él se basa todas sus propuestas en el liberalismo como filosofía de vida. Entonces lleva casi al extremo esas posturas y, por ejemplo, llegó hasta plantear la posibilidad de que las personas, al ser libres, podrían llegar a vender sus propios órganos. Total, si hay una oferta y una demanda y hay un mercado, la persona en el liberalismo podría hacerlo. Llegó hasta hablar, casi te diría de manera filosófica, pero lo nombró, de los propios hijos. Y en la última semana hubo algunas polémicas que algunos creen que no subieran en los domingo, con una de sus candidatas a diputadas que propuso, dentro de estas ideas del liberalismo, que los padres puedan dejar de lado la paternidad de sus hijos, ¿no? O sea, lleva muy al extremo todo esto, y me parece que gran parte de estas propuestas generaron un miedo en el electorado, ¿no? Que generaron que el candidato de Unión por la Patria, que es el ministro de Economía, con estos números que estábamos hablando antes, sea el candidato más votado. Guido, finalmente, ¿qué podría hacer Javier Milei para llegar a estos acuerdos, negociar algunos votos de otros candidatos, tal vez bajar un poco el perfil a estas declaraciones algo radicales, mesurarse? ¿Cuál podría ser la proyección? Bueno, en principio, ayer a la noche lo primero que dijo fue mi política o mi estrategia de confrontación y de ataques terminó aquí. Ahora empieza una nueva historia y tendió un puente con Mauricio Macri, el referente del PRO en la Argentina. Empezó ahora en las últimas noticias, empezó a hablar de Patricia Bullrich de manera mucho más benévola. Y se cree que intentará hacerlo también con el peronismo disidente, que sacó 7 puntos con Juan Schiaretti. Habrá que ver si el votante de esas fuerzas quiere acompañar una propuesta de Milei, más allá de lo que digan los dirigentes, ¿no? Claro que sí. Es decir, empieza la época de negociaciones. Hay algunas semanas de cara a esta segunda vuelta y veremos lo que sucede. Le quiero agradecer a Guido Baistrocchi por contarnos de la situación actualmente en Argentina y darnos su análisis. Muchas gracias, muy amable.